Bueno, esperamos 2 minutitos a ver si se suma algún participante más y arrancamos. Bueno, vamos a empezar. Bueno, como saben, este webinar trata de administración de requisitos de tipo proceso. Quienes sea este el primer webinar que están viendo de requisitos, sepan que hubo ya 2 webinars previos dedicados a esto, uno sobre conceptos generales y esquema, y otro sobre administración de requisitos documentales. Si no los vieron, sería interesante que después les peguen una mirada. Los pueden encontrar tanto en el canal de YouTube como en el portal comunidad, en el micrositio de Guaraní, van a encontrar el acceso a esos otros 2 webinars. Vamos a centrarnos entonces en los requisitos de tipo proceso. Para repasar, ¿qué es un requisito? Habíamos dicho que era una condición que el alumno debe cumplir dentro del sistema para realizar una acción determinada. Como les decía recién, hay 2 tipos de requisitos documentales y de procesos. Hoy vamos a centrarnos en estos últimos, que son los requisitos de proceso. ¿Cuál es la diferencia entre un requisito documental y un requisito de tipo proceso? Que en los requisitos de tipo proceso, la validación la realiza el sistema automáticamente. Es el sistema el que determina si el alumno cumple o no con el requisito. En el primero de los webinars habíamos repasado este esquema que nos muestra un poco cómo es la configuración de un requisito, y habíamos dicho que un requisito tiene asociada una regla, que es el algoritmo, que indica de qué manera se valida que el alumno haya cumplido o no ese requisito que nosotros configuramos en el sistema. Esa regla incorpora determinados parámetros que nos van a indicar qué valores concretos se debe controlar. Por ejemplo, si tenemos una regla, tener aprobado hasta X año, el parámetro es ese X años. Si decimos tener aprobado hasta primer año, el parámetro sería 1. Si es segundo, sería 2 y así sucesivamente. Bien. Y por último, entran en juego los puntos de control, que podríamos definirlos como agrupadores de la información necesaria para ejecutar esos determinados requisitos. Son puntos que le van a decir al sistema qué información necesita para ejecutar ese requisito que nosotros estamos cargando en el sistema, pidiendo que ejecute. Y esto generalmente se asocia a una acción. Ese requisito que nosotros vamos a querer ejecutar se va a ejecutar cuando alguien quiere hacer algo en el sistema. Entonces, el requisito asociado a una acción determinada, y es muy importante esta parte, que entiendan que una acción determinada tiene asociadas un montón de operaciones que hacen referencia a esa acción. Ya más adelante vamos a profundizar en esto. Hoy vamos a ver 4 ejemplos de aplicación de requisitos. Vamos a aplicar un requisito en una acción y en una operación de esa acción. Vamos a ver cómo aplicar un requisito de ingreso, un requisito como correlativa y un requisito para solicitar una certificación. Vamos a arrancar viendo cómo se define un requisito en el sistema. Desde la operación administrar requisitos, vamos a ingresar. Yo tengo acá un requisito para mostrarles un ejemplo.
por ejemplo, este requisito que es tener regularizada y vigente la actividad para exámenes regulares. Vemos que tiene cuatro solapas, los datos principales, donde tenemos cuál es el nombre del requisito y una breve descripción, si está activo, y esto es muy importante si el requisito aplica como requisito de ingreso. Si ustedes tildan acá que aplica como requisito de ingreso, cuando vayan a configurar los requisitos de ingreso ya lo van a tener, a este requisito ya va a estar disponible. Después tenemos una segunda solapa, que es la regla de evaluación del parámetro, que justamente en este caso es esto, ¿no? Tener regularizada y vigente la actividad. Después nos indica el tipo y la descripción, que es la misma que en la solapa anterior. Y acá vemos las acciones. ¿En qué acciones queremos que se ejecute este requisito? Nosotros acá ya tenemos seleccionada la acción exámenes, pero podríamos buscar el listado de acciones, de todas las acciones disponibles, y ver a dónde lo agregamos. Y por último, como les decía, el punto de control. Para este requisito en particular, que es tener regularizada y vigente la actividad, tiene puesto el punto de control número 10, que le indica al sistema, le da información sobre el alumno, la mesa en el llamado y la actividad. Si bien esta pantalla es una pantalla a la que va a acceder muy poca gente, generalmente los técnicos, es muy importante que si alguna vez ustedes se topan con esta pantalla, porque el sistema está configurado así en su institución, que sean muy cuidadosos de esto y no eliminen ni hagan cambios en el punto de control, porque si ustedes o bien eliminan este punto de control o lo cambian, el comportamiento de este requisito va a ser distinto al que nosotros estamos esperando. Entonces es importante no eliminar el punto de control ni modificarlo. Bien, vamos ya entonces a los ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver ahora es cómo configurar un requisito en una operación. Entonces, vamos a usar tener regularizada y vigente la actividad para exámenes regulares, y vamos a ver cómo se define esto en el sistema. Bien, vamos a buscar requisitos, configurar requisitos por acción. Acá vemos todas las acciones que tenemos disponibles, a dónde podríamos configurar el requisito. Vamos a ir a inscripción exámenes. Y acá tenemos, ¿bien?, requisitos por acción. Para la acción exámenes vamos a agregar el requisito, es de tipo requisito. Acá tenemos el listado de todos los requisitos disponibles, si son de tipo procesos o son de tipo documentales. Vamos a seleccionar el que nosotros queremos. Seleccionamos de tipo proceso, filtramos, y acá tenemos todos los requisitos de tipo proceso que están cargados en el sistema. Lo buscamos por nombre. Y ahí tenemos, tener regularizada y vigente la actividad para exámenes regulares. Acá tenemos el nivel de aplicación, cómo lo queremos configurar, si para toda la institución, para algún tipo de propuesta. Esto es el nivel de aplicación que tienen todas las operaciones, y configuramos. Ahí confirmamos. Ahí podríamos eliminarlo si nos equivocamos. Y le damos guardar. Bien, entonces ya tenemos este requisito, tener configurada y vigente la actividad para exámenes regulares. ¿A dónde lo configuramos? En la acción exámenes. Ahora, como les decía antes, la acción exámenes involucra un montón de operaciones. Cuando nosotros asignamos este requisito a la acción exámenes, se lo estamos asignando también a todas las operaciones que involucra la acción exámenes. Ahora, si nosotros queremos que se comporte de distinta manera en cada una de las operaciones, tenemos que ir a configurarlo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es configurar
este requisito para la operación inscripción a exámenes. ¿Qué podemos hacer cuando lo configuramos? Podemos hacer esto. Podemos decirle si está activo o inactivo en la interfaz gestión o autogestión, y podemos modificar su comportamiento. Si queremos que sea mensaje, advertencia o estricto. Recuerden, mensaje, esté cumplido o no el requisito, le va a enviar un mensaje al alumno y lo va a inscribir de todas maneras. Si no lo tiene cumplido, le va a decir, ojo que no lo tenés cumplido. Advertencia, lo va a advertir y le va a decir, vos no cumplís con uno de estos requisitos, y lo va a dejar en estado pendiente. Hasta que el alumno no lo cumpla, no va a cambiar el estado. Y estricto, si no lo tiene cumplido, no lo va a dejar inscribir. Vamos a ver esto en el sistema, cómo configuramos el requisito por operación. Otra vez vamos al menú, requisitos, configurar requisitos por operación. Acá podemos buscar, ¿ven?, por acción o por operación. Nosotros queremos buscar la acción exámenes, y acá vemos todas las operaciones que involucra la acción exámenes: dar de baja la inscripción en un examen, generar acta de examen, inscribir examen. Esta es la que nos interesa a nosotros, la seleccionamos. Ahí vemos que está cargado el requisito, porque se lo cargamos a la acción. Y acá podemos hacer lo que les decía recién. Si está activo para todos, definimos el comportamiento. En este caso le vamos a poner que sea estricto. Y si está activo o inactivo. Guardamos. Y ya tenemos configurado. Ahora, como les decía, esto, fíjense que si agarramos otra operación, tenemos ahí configurado el requisito, y tenemos la opción acá de modificar y ponerle otro comportamiento. Bien, entonces ya está configurado el sistema para que solicite tener regularizada y vigente la actividad para inscribirse a un examen. Entonces, tenemos nuestra aspirante que quiere inscribirse a un examen y tiene que cumplir con este requisito: tener regularizada y vigente la actividad. Si lo tiene, la va a dejar inscribir; si no la tiene, no la va a dejar. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando la inscribimos a una actividad. Vamos a exámenes, inscripciones, inscribir a examen, y vamos a buscar a nuestra alumna, sí, alumna, está bien. Bien, acá tenemos que ya está para las dos propuestas, curso de ingreso y la propuesta de historia, y vamos a inscribirla a Historia de América Avanzada, a la mesa Historia de América Avanzada, al segundo llamado. Se quiere inscribir como regular. Y el sistema nos va a decir que María José de Mendizábal no tiene la regularidad de la actividad, por lo tanto, no se puede inscribir. Vamos a aceptar. Y ese es el primero de los ejemplos que teníamos para mostrarles. Ahora vamos con el segundo, que es cómo configurarlo para requisito de ingreso. Para este ejemplo vamos a trabajar con propuestas vinculadas. Tenemos por un lado la propuesta de Ingeniería Civil, que tiene su curso de ingreso vinculado. Entonces, nuestra aspirante
quiere inscribirse a Ingeniería Civil y para eso tiene que inscribirse al curso de ingreso y a la carrera de Ingeniería Civil. Bueno, acá le pifié con la animación. El tema es así. Nosotros configuramos el sistema para que cuando nuestra aspirante se inscriba a la carrera de Ingeniería Civil, automáticamente sea aceptada para la propuesta curso de ingreso, para la propuesta vinculada, y queda en estado pendiente en la carrera de Ingeniería Civil, porque la propuesta de Ingeniería Civil tiene un requisito más que el curso de ingreso, que es aprobar un porcentaje del curso de ingreso. Entonces, ella se inscribe a la carrera de Ingeniería Civil, automáticamente es aceptada en el curso de ingreso, porque ya presentó la documentación, y nos queda este requisito que es aprobar un porcentaje del curso de ingreso. Entonces, vamos a ver cómo configuramos este requisito dentro del sistema. Acá, para que vean, vamos a ir a administrar requisitos. ¿Se acuerdan lo que les dije de los requisitos de ingreso cuando arrancamos? Entonces, les queremos mostrar, vamos a ir acá a la propuesta vinculada. ¿Ven? Tenemos dos requisitos. Uno es que el alumno tenga una de las opciones de las propuestas vinculadas aprobadas y la otra es que el alumno tenga alguna de las opciones de propuestas vinculadas aprobadas en un porcentaje. Esos son los dos requisitos, los dos requisitos que tenemos para esta opción del curso de ingreso. Entonces ahora vamos a ir a definir requisitos de ingreso. Ven, ahí ya tenemos acá definido que tiene estos requisitos documentales y le vamos a agregar este requisito de tipo proceso. Tenemos que el alumno tenga alguna de las opciones de propuestas vinculadas aprobadas en un porcentaje. En esta solapa definimos si es restrictivo o no y qué porcentaje de la propuesta tiene que tener aprobada. ¿Cómo calcula este porcentaje de la propuesta? Lo calcula sobre todo lo que encuentra en la raíz del plan. ¿Sí? Entonces, depende de la cantidad de actividades que haya en la raíz del plan, se va a hacer este cálculo. Dale pie. Vamos a ver si lo puedo adelantar hasta ahí. Bien, ahí vamos. Entonces le marcamos el 40%. También tenemos acá para indicar el nivel de aplicación. Y ahora vamos a elegir la propuesta, que es Ingeniería Civil. Ahí se guardó y ya tenemos, ven, el otro requisito que nos faltaba es que el alumno tenga alguna de las opciones de las propuestas vinculadas. Bien. Entonces, fíjense, tenemos en la ficha de la persona, estamos viendo que está inscripta estas dos propuestas y está aceptada en el plan de estudio de curso de ingresos y en la propuesta, perdón, de curso de ingreso, y está en estado pendiente para la propuesta Ingeniería Civil. Entonces, tenemos que el curso de ingreso, así como lo definimos nosotros para este ejemplo, tiene 3 materias: desarrollo de la ingeniería, física y matemática presencial. Para corroborar el funcionamiento de este requisito, lo que vamos a hacer es aprobarle por resolución estas 2 materias para que, como les decía, toma todo lo que está en la raíz del plan, entonces aprobándole estas 2 materias ya va a tener el 66% de la propuesta aprobada y lo va a dejar inscribir.
Vamos a mostrar el ejemplo de la aprobación por resolución, pero obviamente que si la alumna cursa de manera normal y aprueba las materias, es exactamente lo mismo. Vamos entonces a administrar trámites de aprobación. Vamos a agregar uno nuevo. Vamos a buscar la resolución. Elegimos la resolución. Ahora vamos a buscar a nuestra alumna para aprobarle estas materias. Ahí tenemos Merallo Luciana. Elegimos la propuesta. Están las dos propuestas. Vamos a elegir el curso de ingreso. Indicamos qué tipo de reconocimiento que vamos a reconocer. Y ahí aparecen las 3 materias de la propuesta curso de ingreso y seleccionamos las 2 y las agregamos. Seleccionamos la escala de notas y le vamos a cargar la nota. Bien. Le damos a guardar. Y ahí vemos, tiene las 2 materias aprobadas, reconocimiento total. Vamos ahora a la ficha de la persona. Merallo Luciana. Vamos a propuestas. Y vemos que a diferencia de lo que veíamos en la captura anterior, ahora está aceptada en ambas propuestas. Y ahí tenemos que fue inscrito automáticamente. Bien, y acá les mostramos, ven, en estos requisitos de tipo proceso, el requisito que habíamos configurado, que el alumno tenga alguna de las opciones vinculadas aprobadas en un porcentaje para la propuesta de ingeniería civil. Perfecto. Vamos ahora al tercero de los ejemplos, que es cómo aplicar un requisito como correlativa. Este ejemplo lo pensamos así. Nosotros queremos configurar el sistema para que los alumnos de primer año no puedan inscribirse a rendir materias de segundo año si no tienen aprobadas todas las de primero. Entonces vamos a configurar este requisito, tener aprobado X año para inscribirse a rendir materias del año Y. En este caso sería tener aprobado primer año para inscribirse a rendir materias de segundo. Entonces acá tenemos el requisito, la captura del sistema es tener aprobado hasta X año. Vamos a ver cómo configurar esto en el sistema. Vamos a administrar planes de estudio. Acá tenemos los datos del plan de la propuesta de historia. Vemos que está estructurado por años, primer año, segundo año, tercer año. Vemos que el año de cursada de primer año dice el periodo de primer año. Año de cursada segundo para segundo, y así sucesivamente. Es muy importante que lo tengan configurado de esta manera para que pueda controlar el año al que estamos haciendo referencia, ¿no? Entonces, vamos a buscar la materia Historia de América Básica y le vamos a poner como requisito. Acá tenemos todos los requisitos que ya tiene cargados. Vamos a agregar uno nuevo nosotros, que es el que nos interesa, que es tener aprobado
Ahí está. Tener aprobado hasta X año. Seleccionamos. Ahí tenemos la opción de poner correlativa para cursar o para rendir. Nosotros queremos que pueda cursar, pero que no pueda rendir. Ahí tenemos el requisito. La condición de cumplimiento es tener aprobado hasta X año. Acá le indicamos qué año tiene que tener aprobado. En nuestro caso primero, guardamos. Y ahí ven que tiene el requisito, ya nos indica que tiene un requisito. Vamos ahora a mostrar qué pasa cuando queremos inscribir un alumno que no cumple con el requisito a un llamado de esta manera. ¿Ven? Debes la siguiente correlativa de aprobación, tener aprobado hasta primer año. Por eso no lo deja inscribir. Bien. Vamos ahora con otro ejemplo, el último si no me equivoco, que es requisitos para solicitar una certificación. El requisito es cumplir con determinado requisito, o sea, el alumno tiene que cumplir con determinado requisito para solicitar la certificación. Tenemos en nuestro caso un alumno extranjero que quiere solicitar su título y para eso tiene que, obviamente, tener aprobadas todas las materias y además tiene que tener su visa temporal vigente. Vamos a configurar nosotros este segundo requisito, que es tener la visa temporal vigente. Vamos a ver cómo se configura esto en el sistema. Vamos a planes de estudio, asignar correlativas, asignar certificados, y acá tenemos profesorado superior en historia. Vamos a agregar el certificado. Tenemos las 3 solapas, módulos, actividades y requisitos. Para la raíz del plan, vamos a asignar ese certificado. Y ahora vamos a indicar cuál es el requisito que queremos que el alumno cumpla. Buscamos visa, ahí está. No tener la visa temporal vencida. Lo adjuntamos y guardamos. Bien, entonces tenemos el alumno que tiene todas las materias aprobadas y no va a tener la visa temporal vigente. Entonces vamos a ver qué pasa cuando el alumno nos dice: quiero obtener mi certificado. Vemos en la ficha de la persona que su visa temporal expiró el 9 de junio. Entonces, vamos a solicitar certificaciones. Buscamos a nuestro alumno. Buscamos la propuesta. Agregamos. Quiere su certificado del profesorado superior en historia. Y acá vemos que nos muestra que no cumple con todos los requisitos, tiene cumplido, aprobadas todas las actividades de la raíz del plan, pero el otro requisito, no tener la visa temporal vencida, ahí ya nos indica que no lo está cumpliendo. Que el alumno no va a poder tener su certificación hasta que no regularice su situación. Bien, hasta acá llegamos con los 4 ejemplos que queríamos mostrarles. Resaltamos estas
tres cositas. La primera, lo que les decía comenzando la presentación, es muy importante que no realicen modificaciones sobre la configuración por defecto de los requisitos, porque eso cambia su comportamiento. Muchas veces nos pasa que a veces nos reportan casos de comportamientos raros del sistema y tiene que ver con esto, con que alguien sin querer tocó estas configuraciones. La segunda, tengan en cuenta esto, cuando configuran requisitos por acción, la definición alcanza todas las operaciones asociadas a esa acción. Entonces, si ustedes quieren que alguna de esas operaciones se comporte de un modo específico, tienen que entrar y configurar el comportamiento de esa operación en particular. Y por último, estos requisitos de tipo proceso, al igual que los requisitos documentales, pueden ser exceptuados. La manera correcta de hacer esas excepciones es, desde la operación exceptuar requisitos a un alumno, van a ver una pantalla como esta, donde van a seleccionar el alumno, les dice el alumno la propuesta, y van a elegir una de las acciones, en este caso exámenes, que fue el ejemplo que vimos, y qué requisito quieren exceptuarle. El requisito correlativo de aprobación, desde cuándo hasta cuándo lo quieren exceptuar, pueden hacer una excepción por una semana, por 15 días, por N meses. Y después, ¿para qué actividad? En las observaciones tienen que poner, o pueden poner ustedes, por qué se hizo esa excepción y si hay una resolución, como en este caso, indicarla. Bien. Hasta acá llegamos con la presentación. Abrimos ahora el espacio de preguntas, si las hay, y seguimos con eso. Bien. Te transmito, hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos una pregunta de Alicia Beitel. Pregunta si estas operaciones de administrar requisitos solo es para la versión 3.18. No, estas operaciones son para todas las versiones. Bien. ¿Se puede Para todas las exceptuar? versiones, así. Sí, dale. Digo, todas las versiones. Gustavo Rivera pregunta, buen día, ¿se puede exceptuar requisitos masivamente? No, en principio te lo respondo yo, No. no, es por persona. Es por persona y por acción. Bien. Y Santiago quería hacer una pregunta por micrófono. Perfecto. Sí, pueden abrir los micrófonos ¿Sí? y preguntar, ¿eh? Sí, son dos Sí, mejor preguntas. todavía. Una muy fácil y la otra un poquito más complicada. La primera es, ¿cómo limitaste para que no puedan cursar de segundo año los que no habían cumplido el primer año? ¿Puedo limitar que los de segundo año no puedan cursar si no terminaron el curso de ingreso? O sea, que pasen con el 40%, pero que después no puedan anotarse al segundo año. Sí, podrías agregar ese requisito. ¿Me puede hacer eso? Perfecto. Y después, si yo tuviera un error en la configuración de requisitos y me pasaran alumnos a algo que no deberían pasar, y por ejemplo anotarse a un final que no podrían por no tener una materia vigente o no tenerla regular, ¿sí? ¿Yo tengo alguna forma de después volver y pedirle que controle de nuevo a todos esos alumnos? A ver, cuando vos digo, ahí tenés dos cosas. La primera es corregir eso para que no te vuelva a pasar. Ahora, tu pregunta va puntualmente a qué haces con los que ya pasaron. Claro. Si los podés volver, si esos alumnos los podés volver atrás. Exacto. Sí, ahí tenés, perdón, Seba, que dale, sí. me sumo.
Todo depende de los estados de las inscripciones. Mientras la inscripción esté pendiente, vos podés procesar esas inscripciones, ¿sí? Ahora, en el caso de que tenés inscripciones aceptadas, es un poco más complejo. Para el caso de comisiones, sí tenés una operación que es reprocesar todas las inscripciones, donde podés volver a evaluar y entonces te evalúa inscripciones pendientes y aceptadas. En el caso de mesas, no. En el caso de mesas no tenés la opción de reprocesar. Con lo cual, en ese caso, bueno, si el alumno pasó y vos te diste cuenta, no sé, antes del cierre del acta, podés modificar el requisito en el cierre de acta para que no lo deje pasar en el cierre. Digo, Eso me recuerden gustó. siempre que los requisitos se corren normal y habitualmente en 2 puntos. En el momento de la inscripción, ¿sí? Y en el cierre de acta. ¿Sí? En esos 2 momentos se corren más o menos los mismos requisitos. Por lo general está configurada así. Entonces es conveniente que en la inscripción y en el cierre ustedes tengan los mismos requisitos, de modo tal que si en el medio ocurre algo, o sea, corrigieron un requisito que estaba mal configurado, o un alumno cambia de condición, no sé, en el medio de la cursada se le vence una materia, una correlativa, ustedes antes de cerrar tienen ese segundo punto, ese segundo momento de control donde pueden volver a correr esos requisitos. Dale, sí, sería un problema más de hablar con el alumno y explicarle lo que está pasando que de sistema. Exacto. Bueno, gracias. Bien, tenemos otra consulta que dice, si el curso de ingreso no se encuentra en todos los planes de estudios, pero se realiza en la unidad académica, ¿se podría configurar en guaraní? No tenemos claro, encima no tenemos nombre, porque es Galaxy J5 Prime, así que no sabemos quién es. Dice, si el curso de ingreso no se encuentra en los planes de estudio, pero se realiza en la unidad académica. Claro, sí es el caso de propuestas vinculadas. Es un curso que no forma parte del plan de estudio, pero es una condición de la unidad académica para poder acceder. Sí, se puede vinculando propuestas. Por lo menos si es eso lo que estás consultando. Bien, si no es eso, que nos vuelva a mandar la consulta acá o por mail a guaraní3@ciu y se la respondemos por ahí. Buenos días, Alicia, soy. Una consulta. En el caso de los, cuando hablábamos de los comportamientos, podíamos generarle un mensaje o una advertencia al alumno. En el caso, por ejemplo, de un requisito de ingreso, que adeude un determinado requisito, o la foto o el certificado, en vez de que le salga el mensaje o la advertencia que diga debes requisitos de ingreso, ¿podríamos estar especificando qué requisito puntualmente el alumno está adeudando? Es decir, debes requisito la foto, por ejemplo. Sí, en autogestión el alumno puede ver en todo momento qué requisitos adeuda. Tiene un aviso arriba que te dice que adeudas requisitos de ingreso. Con lo cual todo el tiempo puede ver qué requisitos adeuda. En autogestión de alumnos. Exacto. ¿Me podrías decir, Hernán, en dónde lo ven ellos? No lo tengo presente acá, pero eso es la parte de arriba. Después, si querés, lo podemos ampliar. O sea, en algún momento el alumno puede ver cuál es la documentación que está debiendo. Sí. Seba o Estela, si están por ahí, si lo pueden buscar y de últimas hacer una captura. Sí, se las compartimos, bueno, por este medio, no sé por qué lugar, pero en realidad ahí el hecho de que el alumno pueda visualizar un requisito es al momento cuando ingresa al 3W, en la parte superior aparece como una especie de mensaje de alerta, anunciándole que estás adeudando un requisito. El alumno cuando ingresa, hace clic en esa barra, puede visualizar cuáles son los requisitos que adeuda, digamos. Ahí está, sí, yo me acordaba que era una alerta, pero no me acordaba exactamente cómo estaba modelado, sí. Esa es la parte genera, perdón, eso se genera desde la configuración, ¿no es cierto? No, siempre los alumnos pueden visualizar eso, es automático. Ah, ok, listo. Gracias, chicos. Bien. Si corregimos, dice, a ver, Lorena dice, si corregimos un error al momento de cerrar el acta,
¿no afectaríamos los derechos adquiridos del estudiante al momento de la inscripción? Sí, es dudoso. Sí, es justamente lo que decía. Sería cuestión de hablar con el estudiante y explicarle que hubo un error. Lo ideal es que no haya este tipo de cuestiones. Pero bueno, siempre puede darse, sobre todo en las cursadas donde la unidad académica debería definir cuál es la regla si un alumno se pudo inscribir a una cursada y en el medio se le vence una correlativa. Eso es una definición más de proceso que del sistema. El sistema probablemente te va a decir que tenés una correlativa vencida, pero bueno, es una decisión de la unidad académica si decide aceptarlo o no de ese requisito. ¿Alguna otra consulta? Sí. Estoy viendo. A ver, no sé, en YouTube. No. Javier Díaz Bien, pregunta, bueno. ¿los requisitos de ingreso se pueden poner o sacar por el administrador de 3WD para que lo vea el estudiante? No sé si es pregunta o es afirmación, lo de Javier. Lo está preguntando por YouTube. Me parece que no se puede configurar, pero lo chequeamos. Bien, en el chat no veo ninguna más. No. Sí, Ignacio ahí tiene la manito levantada para hacer una consulta por micrófono. Dale, adelante. Ah, sí, Ignacio, tenés razón. Sí. No lo vi. Hola, buenos días. Vamos. Buen Quería día. consultar algo sobre el último ejemplo de exceptuar un requisito. Si yo, ahí me hacía poner una fecha de exceptuación. Si yo exceptúo, por ejemplo, que se puede inscribir un examen en tal fecha y aprueba el examen y después se vence de la exceptuación, ¿qué pasa ahí? Se mantiene la aprobación, supongo, no generan conflicto. No, no genera conflicto. En tanto en cuanto ya está cerrado el acta. Si la fecha de la excepción es vigente solo para la inscripción, después al momento de cerrar volvés a controlar, entonces tendrás que volver a exceptuarlo. Pero sí, se supone que, digo, una vez que vos cerraste el acta y ya el alumno tiene la aprobación, tiene la aprobación. Efectivamente. Perfecto, gracias. Después tenemos acá una consulta de Marcela que dice, en el contexto de la ASPO, muchos ingresantes no presentaron el certificado de escuela media y están aprobando materias universitarias. ¿Qué se sabe al respecto? Y nada, no sé qué le podemos decir nosotros. Ahí lo único que pueden hacer es prorrogar, si tienen definida una fecha límite, lo que pueden hacer es prorrogárselas por el tiempo que determinen. Se puede volver a prorrogar indefinidamente, o sea, ustedes podrían ir prorrogando esos requisitos a medida que fuese necesario. Sí. Hay una cosa que tiene que tener claro, que la aprobación de la inscripción a una propuesta, ¿sí?, no necesariamente implica que el alumno no puede hacer actividad académica con inscripción pendiente, ¿sí? Eso lo define cada unidad académica, pero un alumno en guaraní podría hacer actividad académica, por ejemplo, inscribirse a materias, rendir examen, con una inscripción pendiente. Con lo cual, supongamos que el alumno debe la constancia del título secundario, lo adeuda, o la constancia de título en trámite, o lo que sea, ese alumno igual va a tener la inscripción a la propuesta en estado pendiente, pero igual puede hacer actividad académica, y como les decía Sebastián, ustedes pueden prorrogarle la presentación tanto como haga falta, y que ese alumno siga haciendo actividad académica. En algún momento va a llegar una fecha límite donde le van a decir, bueno, no la presentaste, te rechazamos la inscripción, pero bueno, ese es otro punto. Pero en este momento se puede seguir prorrogando. La situación es similar a lo que pasó algunos años atrás con la gripe A, que pasó lo mismo. Durante un buen tiempo los alumnos no pudieron gestionar sus certificados, y lo que se hace es prorrogar hasta que empiece a funcionar todo esto y los alumnos puedan presentar. Pero no es una condición que lo bloquee para avanzar con el cursado de materias.
Bien. Bueno, no sé si alguien El quiere hacer problema es alguna si adeudan pregunta más por materias. micrófono. Claro, el problema dice que se adeudan materias de escuela media y tampoco pudieron rendir, dice Marcela. La verdad es que no, ya ahí es una cuestión más operativa que no tiene que ver con el sistema, que bueno, cada quien definirá en carácter de qué toma, qué cosa, si hay algún certificado que se considere como una declaración jurada del alumno de que no debe materias, la verdad es que no lo sé. Analía dice, aún teniendo pendiente la presentación del título, se le puede emitir certificado regular. Bien. Después, Marian pregunta si se pueden desarrollar en la universidad nuevos requisitos que nos ofrezca el sistema. Sí, se puede. Nosotros, a ver, ustedes van a encontrar en el sistema un listado de requisitos que son los que están por defecto en el sistema, pero después ustedes pueden generar todos los que consideren necesarios. Bien, perfecto. En ese caso, en esos casos, sobre todo, tienen que prestar especial atención en lo que yo le decía antes de la configuración de los puntos de control y ese tipo de cosas. Obviamente, para generar esos nuevos requisitos, hay que tener en cuenta todas esas cosas, que eso va a estar a cargo del equipo técnico, pero ustedes después como usuarios tienen que en caso de tener acceso no hacer ningún tipo de modificación para que se comporten de la manera con la que fueron generados. Bien. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días, Erna Sebastián. Ay, perdón, Alicia Hola, Alicia. de UNER, de Facultad de Ciencias Económicas de UNER. Una consulta para refrescar o para redondear, digamos, la idea. En el caso de lo que se planteaba justamente de los ingresantes que no tienen el requisito cumplido y llegado a determinado plazo se los rechaza, pero tienen historia académica. Esa historia académica queda guardada, o sea, no tengo no tengo claro si eso queda guardado en el sistema al ser rechazado el alumno, o si se revierte, o cuál es el efecto que surte, digamos, el rechazarlo. Tienen los dos caminos. Pueden anular, invalidar esa historia académica, o pueden dejarla como historia académica válida para que en algún momento, si el alumno vuelve, se le vuelve a activar esa historia académica. Esa es una decisión de parametrización del sistema que toma cada institución. Perfecto. Bien, eso quería saber, los caminos que tiene el sistema, digamos, para definir normativa interna. Tienen las dos opciones. Acá tenemos una consulta que dice, aún teniendo pendiente la presentación de Analía, aún teniendo pendiente la presentación de título secundario, ¿se puede emitir un certificado de alumno regular? Y eso tiene que ver más con normativa que con lo que permite el sistema. El sistema, efectivamente, el sistema te permite hacerlo, te permite las dos cosas, te permite hacerlo, te permite no hacerlo. Tenés la posibilidad de que para la operación de emitir constancias y certificados vos pongas como requisito que tenga presentada la constancia de, no sé, de título en trámite del secundario, como puede que que vos no se lo pongas. Entonces, con cualquiera de las dos opciones, pero es una decisión institucional si se lo van a dar o no. Las dos opciones están admitidas dentro del sistema. Hay otra pregunta de Gaby. ¿Tenemos un listado de cómo deben estar los requisitos? Entiendo yo que hace referencia a lo que yo decía de la configuración. En realidad, bueno, los requisitos por defecto, o sea, no sé si hacer referencia, Gaby, a si tenemos cómo está configurado cada uno de los requisitos en la documentación, o cómo hay que configurar los nuevos requisitos. Entiendo que es lo primero. De cómo están, exacto, dice. Entiendo que es de
cómo están configurados hoy en el sistema. Bien. Se les escucha muy bajito. A ver, yo voy a acercar ahí. ¿Se escucha? No, ahí se escucha bien. Yo te escucho bien. ¿Tenemos el listado ese, Hernán? ¿O hay que verlo en el sistema? Sí, tenemos un listado de requisitos. No recuerdo exactamente si por operaciones, pero bueno, igual cuando vos entras a cada operación, sí podés visualizarlo. Lo que no tenemos es un sugerido de cómo, Claro. de cómo hay que configurar esos requisitos en cada caso, porque eso es un análisis que hace cada institución. Ay, perdón que se me perdió el zoom acá. Bien. ¿Alguna otra pregunta? En YouTube tampoco tenemos más consultas. No, si no tenemos nadie que quiera hacer alguna pregunta por micrófono. De todas maneras, como les decimos siempre, si les quedan preguntas pendientes o si ustedes están viendo este webinar ya desde YouTube y no en esta versión en vivo, si tienen preguntas sobre algunos de los temas que tratamos o cualquier pregunta referente a requisitos de proceso, nos la pueden enviar a guarani3@siu.edu.ar y ahí nosotros respondemos las consultas que hayan quedado pendientes. Perdón, hay una pregunta más de Marcela. Dice, si la normativa lo permite, ¿es posible pasar a pendientes las inscripciones? Inscripciones que ya están en estado aceptada, pasarlas a pendientes o aceptadas, pasarlas a pendientes. Una vez aceptada, no podemos volver atrás, ¿no, Hernán? No, las aceptaciones no se pueden volver atrás. Salvo en el caso de que evalúes, como les decía, en el caso de las comisiones, que ustedes hagan una reevaluación. Hay una operación que es reprocesar inscripciones, que se usa para comisiones y que es una operación que está pensada para los casos en que vos tenés gente que se inscribe, está pensado para adelante, pero también funciona para atrás, esa es una realidad. Caso normal es requisitos adeudados, hablamos de inscripción a propuestas. Por eso, pero no. si adeuda requisitos, vos nunca lo No lo podés aceptaste. aceptar. Exacto. Se adeuda requisitos. O sea, lo que sí puede pasar, si vos preguntás es al revés. Si está rechazado, sí lo podés volver para atrás y lo podés poner en estado pendiente. Pero exactamente. Si adeuda requisitos, no lo vas a aceptar nunca. Si lo rechazaste, sí lo podés volver para atrás y volverlo a estado pendiente. Incluso eso se puede hacer masivamente. Pero sí, no podés rechazar una inscripción que ya está aceptada. Bárbaro. Hay un dale. Sí, pregunta Analía si hay una guía para crear nuevos requisitos en el sistema y documentación de los requisitos cargados en el sistema. Bueno, lo de la documentación es lo que mencionaba Hernán, lo que tenemos en la wiki. ¿Y una guía para crear nuevos requisitos? Sí, también está la parte de personalización. De hecho, en la documentación, dentro de la parte técnica, en cómo personalizo el sistema, tienen un par de ejemplos donde van cómo personalizar la aplicación. Tienen activar personalizaciones, trabajo diario, y entre personalizaciones de gestión tienen el ejemplo de crear un requisito, si mal no recuerdo. Procesos, tiene la lista de procesos que se pueden personalizar, cómo personalizar reportes y cómo crear un requisito de tipo proceso.
voy a pegar en el chat para los que quieran ir a verlo. Perfecto. Uy, esperen que estoy teniendo problemas con el Zoom. Acá. Ahí les acabo de dejar el personalización de requisito de tipo proceso. Sí, tienen ahí un ejemplo paso a paso de cómo se personaliza. Y sí, para cerrar una consulta que nos habían hecho por allí respecto del reporte de requisitos, sí, hay un reporte que es reporte de requisitos por operación. Bien, y acá Marcela dice, repregunto, ¿cómo hacer para que los estudiantes vean lo que adeudan? Bueno, es lo que decíamos antes, cuando los alumnos ingresan al portal de autogestión, ven cuáles son los requisitos que adeudan y eso es algo que sale por defecto en el sistema. No tienen que ustedes tocar ninguna configuración para que lo Se vean. puede ocultar, pero sale, digamos, por defecto sale mostrado, se puede ocultar, que es lo que estaba diciendo Javier, sí se puede ocultar por el panel de administrador de autogestión, pero por defecto eso sale configurado para que el alumno lo pueda ver. Claro, o sea, tal vez, Marcela, si no se está viendo en la institución, puede que lo hayan configurado para que no se vea, pero tendrían la opción de volver a mostrarlo. No sé si eso responde a tu pregunta, si no esperamos que nos... Es Sí, posible, Hernán, Marcela. incluso ahí, no sé si ahí yo te compartí una imagen recién de que cómo ve el alumno en 3W los requisitos adeudados, si querés, como un ejemplo. Pero sí es tal cual como dice Seba. Perfecto. Bien. ¿Eso Bien. lo compartiste dónde, Seba? ¿Se lo compartiste a Hernán? Sí, Sí, Hernán, le acabo si de me dan mandar. si me dan un minuto, comparto pantalla y se los muestro. Sí, dale, así ya Así ya lo cerramos bien pueden... la duda. esperen que voy a compartir pantalla. No sé si se está viendo ahí. Ahí va, sí. Bien, fíjense que acá arriba, este cosito naranja tiene un check que dice 2. Cuando ustedes ingresan ahí, te dice requisitos de ingreso pendiente. El alumno cuando entra va a ver este aviso acá arriba con un numerito 2, ¿sí? Que significa que está adeudando 2 requisitos. Acá están cuáles son, ¿sí? Dice que están en estado no presentado. Sí, en este caso tiene digital y tiene la posibilidad de cargar el documento digital. ¿Sí? Y ya con esto creo que podemos dar por evacuada la duda. Se queda claro acá arriba, están mostrando un aviso, ¿sí? Al lado del icono de mensajes, y después al ingresar ahí, el alumno ve de qué propuesta y qué requisitos son los que adeuda junto con la fecha límite de presentación. Bien. Karina, bueno, Marcela ahí quedó conforme con la respuesta. Karina nos dice, cuando se carga un requisito con vencimiento en la ficha de la persona, figura como aceptado a la propuesta. Vencido el plazo de ese requisito, su inscripción no vuelve a pendiente, ¿no? No vuelve a No. pendiente. Cuando se le vence un requisito que ya está presentado, no vuelve a pendiente. Bien. Bueno, si no hay más consultas, no tenemos nada en el chat y no tenemos nadie levantando la manito. Bien, buenísimo. Estamos justito en horario. Bien, perfecto. Bueno, yo para cerrar, le quería agradecer a Estela, a Sebastián y a Martín, que bueno, nosotros estamos acá con Hernán y nos ven a nosotros dos, pero ellos tres trabajaron mucho para que este webinar saliera. Creo que salió bastante bien, así que les quería agradecer a ellos y obviamente a todos ustedes por haber participado. Y bueno, seguir trabajando juntos, capacitándose para que el sistema funcione cada vez mejor. El sistema,
que ustedes puedan manejar el guaraní cada vez mejor y que las instituciones puedan ofrecerle mejores servicios a los alumnos, a los docentes y a ustedes mismos. Así que eso, agradecerles. ¿Sigue y cuándo? ¿Qué sigue y cuándo? Pregunta Santiago. ¿Qué sigue en materia de webinars? No tenemos todavía, tenemos que analizar. Todavía. La realidad es que sabíamos que teníamos esta serie de webinars que dimos en este semestre. Estamos trabajando en la planificación. Apenas tengamos la planificación de los que siguen, seguramente vamos a estar trabajando. Es probable que trabajemos sobre algunas cuestiones específicas, como por ejemplo el circuito de egreso y esas cuestiones. Todavía no lo tenemos planificado, no tenemos terminada la planificación, pero apenas sepamos les vamos a estar avisando. Y bueno, me sumo a Seba al agradecimiento al equipo y también a ustedes que sabemos que ya están sobre el límite del receso de invierno y se tomaron un tiempito para estar y para participar en este webinar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Bárbaro. Bueno, gracias a todos y buen receso los que todavía no se tomaron sus días. Bueno, gracias. Bueno, bárbaro. Muchas gracias a todos. Gracias. Chau, chau. Chao, Chau, chao. chau. Buen receso. Chau, chau.